Hola, amados hermanos y amigos, que la paz de Cristo abunde en sus vidas. Donde quiera que estén, deseo que las bendiciones del Señor estén siempre con ustedes. Permítame, por favor, hacer una introducción al apóstol Pablo para poder ir entendiendo mejor este tema. Y vamos a comenzar leyendo Hechos 19, 21. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. La primera pregunta: ¿quién envía a Pablo a Roma? Miremoslo en Hechos 23:11. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Aquí está la respuesta. Quien envió a Pablo a Roma fue el mismo Señor Jesucristo. En el libro de Hechos 23:12 dice que se levanta una trampa contra el apóstol Pablo. ¿Cuál es esa trampa? La voluntad del concilio judío de cooperar con el plan de asesinar a Pablo. Este concilio judío estaba consciente que eran débiles de llevar un caso en contra de Pablo. Hechos 23:15. Pero en Hechos 23, 25, 30 vemos que el tribuno, o sea, el magistrado, comandante de 1000 soldados, coronel, capitán, eso significa tribuno, escribió una carta al gobernador Antonio Félix, quien gobernó Judea desde el año 52 hasta el 60 después de Cristo. Félix fue un esclavo nativo de Cilicia, pero ganó el estatus de hombre libre bajo el mando del emperador Claudio. Y es aquí donde yo necesito que usted también vaya prestando atención sobre estos emperadores, cómo es que ellos llegaron a llamarse César. Porque este estudio, hermano, nos va a llevar a lo que queremos hablar ahorita sobre cómo es que comenzó esta iglesia universal romana. La ley romana requería de un oficial subordinado para enviar una declaración escrita del caso con el prisionero cuando se refería el caso a un superior. Así que Pablo fue escoltado lejos de la ciudad bajo la protección de cientos de soldados. Aparentemente el tribuno pensó que la amenaza de asesinato era lo suficientemente para que casi la mitad de la gente de la fortaleza de Antonia escoltara a Pablo al menos hasta parte del camino a Roma. Búsquenlo en Hechos 23, 16 al 24. ¿Qué es la fortaleza de Antonia? Es un edificio construido para la defensa del pueblo. De ella salieron los soldados romanos para rescatar a Pablo, y desde sus gradas, habló a la multitud. Le voy a dejar aquí una serie de versículos si usted los quiere leer. Hechos 21, 31, 40, 22, 24, 23, 10 y 16. Esta fortaleza la destruyeron en el 70 después de Cristo. Los soldados a pie regresaron a Jerusalén, pero dejaron a 70 hombres a caballo para escoltar a Pablo durante la distancia que restaba a Cesarea, capital de Judea. Se puede ver la mano de Dios en esa extraordinaria protección a la vida de Pablo. Hechos 23, 31 al 32. Ahora, Pablo se defiende ante el César. ¿Quién era este César, pues? Nerón. Pero, por favor, definamos esa palabra César. César es el sobrenombre original de la familia Juliana en Roma.
Después se corrigió en Julio César. Se hizo nombre usual de los miembros de la familia que subían al trono. César significa emperador, máxima autoridad romana y monarca. Juan 19, 12 y 15. Los césares eran considerados como un dios. El último emperador de la familia juliana en Roma fue Nerón, contemporáneo de Pablo. Pero vamos a leer algunos versículos donde vamos a encontrar pues esa palabra César. Hechos 25:8. Alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Hechos 25:12. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió: a César has apelado, a César irás. Filipenses 4:22. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. Hechos 28:19. Pero poniéndose los judíos, me vi obligado a apelar, o sea, a recurrir a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Preguntémonos, ¿quién es este César al que se dirigía Pablo? Este César era Nerón. Vamos a leer un poco de él. No porque el mensaje esté centrado en Nerón, sino para conocer la historia de los Césares y hasta dónde ha llegado a ser tan poderoso este imperio. Persecución bajo el emperador Nerón. Nerón era el quinto emperador de Roma, del 54 al 68 después de Cristo. Nació el 37 después de Cristo y su madre Agripina, que se había casado con el emperador Claudio, tío de Nerón. En 49 después de Cristo, Agripina logró persuadir a este de que adoptara a Nerón como hijo. 4 años más tarde murió Claudio, sin duda envenenado por Agripina, y Nerón sube al poder. En Hechos 23:26, Hechos 11:28 y Hechos 18:2 se menciona el nombre del emperador Claudio. Es por eso que decimos que Nerón era contemporáneo de Pablo por la historia que hemos contado. Y si leemos Hechos 11:28 dice: y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces, Claudio, emperador romano. Por el año 59, cansado de su vida y animado por su amante Popea, Nerón mandó asesinar su propia madre. Nerón comenzó una vida de desenfreno y locura que lo convirtieron en un monstruo, tanto así que incendió Roma en 64 después de Cristo y culpó a los cristianos por sugerencia de su amante Popea. Nerón inició una cruel persecución a los cristianos. A algunos cristianos los envolvía en pieles de animales y los arrojaba a los perros y otras fieras en el anfiteatro. Para diversión de miles de espectadores, otros fueron crucificados. Nerón empapó a algunos cristianos con materiales inflamables, los ató en postes y luego los incendió para alumbrar sus jardines. Esta fue la primera persecución imperial contra los cristianos. Nerón se suicidó en 68 después de Cristo. Nerón declaró religión ilícita en Roma al cristianismo. Esta condición continuó hasta los días del emperador Decio, en 249 al 251, quien inició una persecución total. Ahora hablemos de este otro emperador. Hablemos sobre la persecución bajo el emperador Decio. En el año 249 después de Cristo, Decio, general romano, es proclamado emperador por sus tropas. En el año 250 después de Cristo,
Deseando restaurar la religión romana tradicional, Decio, el emperador romano, o sea, Decius, ordena a todos los ciudadanos ofrecer sacrificio a los dioses romanos o ser ejecutados. Y es aquí donde lanza la persecución a los cristianos. Los cristianos cayeron en mayores problemas al negar al César el punto que desde el siglo I éste demandaba, o sea, yo soy Señor, yo soy Dios, decía este César. En el año 251 después de Cristo, la persecución concluye cuando Decio muere en batalla. Ahora hablemos sobre la persecución bajo el emperador Diocleciano, emperador de Roma en el 284 al 305. Nació de padres de humildes recursos en Dalmacia. Ahora Dalmacia es parte de Yugoslavia. Diocles cambió su nombre por el de Diocleciano cuando llegó a ser emperador. Cuando asesinaron al emperador Numeriano, las tropas de Diocleciano lo proclamaron el nuevo gobernante. En el 303, durante el reinado de Diocleciano, se desató la peor persecución que los cristianos hayan visto, la cual se dirigió a la destrucción de edificios de iglesias y de ejemplares de las escrituras del Nuevo Testamento. Diocleciano usó sus habilidades para impulsar muchas reformas estructurales del Imperio Romano, incluyendo el establecimiento de la tetrarquía, 2 Césares, Constancio Cloro, padre de Constantino, y Galerio, 2 Augustos, Maximiano y él, en el 293 después de Cristo. Este era un nuevo sistema imperial en el cual 4 gobernantes compartían el poder. Galerio fue el más activo en llevar a cabo la persecución. Ahora, hagamos otro comentario sobre los césares. Los césares romanos, para aumentar su poder y control sobre la gente, tomaban el título no solo de emperador, sino que los césares romanos se distribuyeron el título de Pontífice Máximo. Ponga atención a esto, Pontífice Máximo, que significa literalmente sumo sacerdote. Con esto ya sabe usted a dónde estamos llegando. Los césares romanos se convirtieron así no solo en los jefes del gobierno político, sino también en jefes de la religión de la madre y de su hijo. Unieron la autoridad política con la religión, lo cual Dios había prohibido estrictamente desde el principio de la civilización humana. Jesús dijo: dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Cristo trazaba una enorme barrera entre el poder político porque nunca ha sido el deseo de Dios que se mezcle en el Estado con la religión. Ahora hablemos un poco sobre el emperador Constantino. En el año 300 al 340 después de Cristo, todos los emperadores romanos se habían hecho tanto emperador como pontífice máximo de Roma. El último emperador romano fue Constantino, quien cuando era joven sirvió en la corte de Diocleciano tras el nombramiento de su padre, Constancio Cloro, que fue uno de los 2 césares de la tetrarquía. Ahora, ¿cómo es que llega Constantino al poder? En el 306, Constancio Cloro, padre de Constantino, cayó enfermo y murió 25 de julio en el 306. El general Troco y las tropas proclamaban a Constantino Augusto, o sea, emperador, y fue aceptado. ¿Cómo se hizo cristiano Constantino? Constantino es recordado por sus políticas religiosas. En una batalla del Puente Milvio, el 28 de octubre del 312, el pagano emperador Constantino vio en el cielo una inscripción que decía en el original latín: In hoc signo vencet,
Con este signo vencerás. Después de esto, el emperador Constantino mandó a decretar que todo el imperio romano profesara el cristianismo como religión oficial, impuesto por el símbolo, la madre y el niño en sus brazos. Constantino entregó al Papa Silvestre I un palacio romano que había pertenecido al malvado emperador Diocleciano, con el encargo de construir una basílica de culto cristiano. Actualmente se le conoce como Basílica de San Juan de Letrán. Después, en 324, Constantino construyó otro templo al cual llamó Basílica de San Pedro. ¿Cuál fue el legado de Constantino? El mayor legado de Constantino fue la Iglesia Católica Romana, la cual le ha sobrevivido hasta nuestros días. Constantino, el emperador pagano, fue el creador de la Iglesia Católica. Al legalizar el cristianismo como una religión oficial del Estado, impuesto por el gobierno romano, los cristianos en adelante no solo deberían obedecer a Dios, sino al emperador. Con el pasar del tiempo, los monarcas cristianos terminaron rindiendo su voluntad y obediencia a los papas. Los papas son los herederos de los antiguos césares. Y aquí quiero tocar un poquito sobre ecumenismo. También, tras haberse desocupado de todos sus rivales políticos, Constantino convocó el primer concilio ecuménico, o sea, universal, en el 325. Constantino apoyó la reconversión de muchos templos paganos en iglesias. Consideraba que su poder como emperador, designado por Dios, era acabar con los desórdenes religiosos y convocó el primer concilio ecuménico de Nicea para, según él, terminar con las divisiones doctrinales que separaban a la iglesia. Lo que él buscaba era la unidad del imperio. Tiempo después, todo este sistema no sería llamado ya cristianismo, sino que se le cambió el nombre a catolicismo romano, con un pontífice máximo como jefe de la iglesia, al cual después le nombraron con el título de papa. Papa significa tutor, padre o jefe universal. Se usa de forma exclusiva para referirse al obispo de Roma. Conforme a la tradición católica, el papado tiene su origen en Pedro, apóstol de Jesús, que fue constituido como primer papa y a quien se le otorgó la dirección de la iglesia y el primado apostólico. Ellos se toman de este pasaje para decir que el primer papa fue Pedro. Mateo 16, 18 al 19. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ahora, ¿qué podemos decir sobre Pedro? En el texto griego es Petros y roca es Petra. Petros es una piedra movible, grande o pequeña, y Petra es una plataforma de roca. Roca. Cristo jamás le atribuyó a Pedro el nombre roca. Cuando Cristo dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, se estaba refiriendo a él mismo. La roca sobre la cual Cristo construiría su iglesia es la confesión de Pedro. Mateo 13, 17 al 18. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo?
Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea, sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El Espíritu Santo reveló a Pedro la verdadera identidad del Señor Jesús. El Hijo del Dios viviente se refiere a la deidad de Jesús como Dios. Pedro no es la roca es Cristo. La Biblia lo confirma y no puede contradecirse. Vamos a leer primero en el Antiguo Testamento. Éxodo 17:6. He aquí que yo estaré delante de ti sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrá de ella agua y beberá el pueblo. Salmo 19:14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Salmos 42:9. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Salmo 62:2. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. Entonces, Pablo lo confirma en el Nuevo Testamento también, 1 Corintios 10:4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca, la Petra, era Cristo. Romanos 9:23, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. El que creyere en él no será avergonzado. Es más, el mismo apóstol Pedro confiesa que Jesús es la roca. Primera de Pedro 2:7. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Pedro tampoco pudo haber sido papa porque tenía suegra, era casado Pedro. Mateo 8:14-15. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. La suegra de éste. Así que Pedro no pudo haber sido papa, repito, porque tenía suegra. En el siglo IV, Constantino trasladó el centro político de Roma a Constantinopla. Roma misma quedó bajo el gobierno de Constantinopla hasta el siglo VI, el tiempo del Papa León. En el concilio celebrado en Constantinopla se ordena que el culto a las imágenes es considerado herejía e ilegal. Entonces Roma se opone a esto y se hace la primera división entre Roma y Constantinopla. Inmediatamente después se forma la Iglesia Ortodoxa griega, conocida también como la Iglesia Ortodoxa Oriental, y la Iglesia Católica Romana o la Iglesia Occidental. Discúlpeme si alguna vez me trabo con los nombres, pero es que es difícil recordarlo todo, ¿verdad? Y bueno, ya me están diciendo aquí en el apuntador que ya nos vamos acercando al tiempo. Solo permítame unos minutos más para concluir este tema porque es importante. Nos falta todavía explicar sobre las herejías. Así que pongamos mucha atención porque es necesario aprender hoy. La Iglesia Ortodoxa pues va disminuyendo a través del tiempo, en tanto que la Iglesia Romana comienza a aumentar y a engrandecerse. Entonces los cristianos a continuación sufren muerte a través de la Inquisición dirigida por la Iglesia Católica que establece su sede en la ciudad de Roma.
Preguntémonos, ¿cuáles son las características entre la Babilonia de Apocalipsis 17 y Roma? En el Antiguo Testamento existió una ciudad a la cual se le da el sobrenombre de mujer. Esa ciudad se llamaba Babilonia y fue la primera ciudad enemiga del pueblo judío que penetró y conquistó Israel. La primera mujer, Babilonia, dañó la pureza del pueblo judío que nunca volvió a recuperarse en su totalidad. Segunda de Reyes 17, 28 al 41. Ahora, la Babilonia del Antiguo Testamento fue enjuiciada por el Señor. La segunda mujer hizo exactamente lo mismo, destruyó Jerusalén y es llamada Babilonia la Grande, la madre de las rameras. Esta Babilonia ya no viene específicamente contra el pueblo de Israel, sino que viene a contaminar al otro pueblo de Dios, al cual Cristo lavó y compró con su preciosa sangre. Este pueblo es su iglesia. Apocalipsis 17, 5 al 6. ¿Por qué se le compara a esta mujer con el mismo nombre de Babilonia? Porque es el mismo espíritu diabólico que operó en la antigua Babilonia y que hoy está operando en esta mujer, o sea, Roma. La iglesia de Roma, pues, la iglesia universal. La palabra Babilonia en el original significa confusión. Y Roma es el sistema más confundido del mundo entero en todas las religiones que existen. Roma mezcló la iglesia con el Estado, la iglesia con el mundo, la ley con la gracia, las tradiciones humanas con la Biblia, los paganos con los cristianos, el judaísmo con el cristianismo, las promesas de Dios con las promesas de los judíos, lo carnal con lo espiritual, lo terrenal con lo celestial, el infierno con el purgatorio, la salvación con las obras. Roma le ha hecho creer al mundo que ella es la representante de Jesucristo y matando en nombre de Dios. ¡Qué tremendo! ¿Cómo puede ser que una iglesia que dice ser la iglesia de Cristo persiga a los mismos cristianos? Yo puedo creer que un musulmán, un ateo, que los paganos nos persigan, pero ¿cómo vamos a creer que la representante de Cristo mate cristianos en el nombre de Jesús y mate los mismos hijos que siguen a Cristo? Ningún sistema que lo haya hecho. Nadie más que Roma. Cualquiera que persiga a los cristianos, llamándose a sí mismos cristianos, va a acabar formando parte de la gran ramera pagana, satánica, religiosa y apóstata de los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque toda persona que persigue a un cristiano está en contra de Cristo. Mateo 12:30. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Ahora hablemos de las herejías y tradiciones de esta iglesia romana, la gran ramera. Todas las herejías que en 2000 años Roma introdujo, lastimando profundamente la pureza de la palabra de Dios, han sido inmortalizadas en un periodo de 1200 años o 1600 años. Muchas de estas herejías que vamos a leer a continuación fueron practicadas mucho tiempo antes y después se declararon como dogma de fe, haciéndolas oficiales. Herejía número 1. Oraciones a los muertos. Intercesión a favor de los muertos de misas gregorianas para reducir sus años en el purgatorio. Se inició en el año 365 después de Cristo. La Biblia enseña totalmente lo contrario en Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Herejía número 2. Las velas o luces de cera para alumbrar a los santos y a las imágenes. Se introdujo en el año 370 después de Cristo. Herejía número 3. La institución de la misa como un sacrificio por los vivos y por los muertos. Se inició en el 394 después de Cristo.
Herejía número 4. Adoración a María y su nombramiento como Madre de Dios se llevó a cabo en el 381 después de Cristo. Esta herejía fue oficialmente adoptada por el Concilio Romano de Éfeso en el 431 después de Cristo. Herejía número 5. Las vestiduras de los sacerdotes debían de ser diferentes a las de los laicos. Los sacerdotes, dijo el pontífice romano, debían vestirse togas blancas, ponerse un cordón alrededor y vestirse igual que los sacerdotes del orden levítico del Antiguo Testamento. Esto fue impuesto en el año 500 después de Cristo. Herejía número 6. La doctrina del purgatorio fue establecida por el Papa Gregorio el Grande, año 593 después de Cristo. La Biblia solo enseña 2 lugares después de la muerte: el cielo o el infierno. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. También puedes leer Apocalipsis 20:11 al 15. Herejía número 7. El uso del latín para celebrar la misa y la adoración en las iglesias fue establecido por el Papa Gregorio el Grande, año 600 después de Cristo. Herejía número 8. Las oraciones dirigidas a María y a cualquier santo: San Martín de Porres, San Gregorio, San Cristóbal, etc. Fueron introducidos en el año 600 después de Cristo. Dios nunca jamás nombró a una persona intercesora más que su Hijo Jesucristo entre Dios y los hombres. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo en el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Herejía número 9. El título de Papa o Padre Universal. Se le dio oficialmente al obispo de Roma por primera vez en el año 600 después de Cristo. Jesús jamás nombró a ninguno de sus apóstoles como sucesores, ni menos a Pedro. Además lo prohibió en Lucas 22:24 al 26, Efesios 1:22 al 23, Colosenses 1:18, 1 Corintios 3:11. Herejía número 10. Besarle la mano al Papa y a todos los sacerdotes. Comenzó en el año 700 después de Cristo. Esta costumbre de besarle la mano al cura o al papa viene del paganismo del emperador romano y de sus súbditos. La Biblia prohíbe que se le bese la mano a ningún ser humano, y menos que se hinquen delante de él. Hechos 10:25 al 26, Apocalipsis 19:10, Apocalipsis 22:9. Herejía número 11, la adoración de la cruz. La adoración de las reliquias y de las imágenes, autorizada en el año 787 después de Cristo. Esta práctica se le llama en la Biblia panismo idolátrico puro y es severamente condenado en Éxodo 20:2 al 6, Salmo 115, Deuteronomio 27:15. Si a un caso me he equivocado con las citas, pues por eso las vamos poniendo aquí para que usted las corrija, porque es bastante contenido en el que tenemos que pensar, hermanos, y es bien difícil, ¿verdad? Entonces vamos por la herejía número 15, creo yo. El uso del agua bendita. Ellos santifican el agua, la ponen a la entrada de las iglesias para que la gente entre o moje la mano y hagan la señal de la cruz con esa agua. Y se enseña que les protege de todo mal. Esto fue autorizado en el año 850 después de Cristo. Ok.
Ok, gracias hermanos. Vamos por la herejía. Estábamos hablando de la herejía número 12, la anterior. Ahora vamos por la herejía número 13. Entonces, esta es la adoración a los santos. Esto es cuando Roma declara a una persona sin mancha, pura, justificada y santificada por parte de la iglesia, no por Dios. Esto lo estableció el Papa Juan XV en el año 995 después de Cristo. La Biblia enseña que todos los cristianos, en el momento de nuestra conversión, somos santos ante los ojos de Dios. No hay ninguna organización que pueda adjudicarse la prerrogativa de declarar a una persona santa, porque eso solo se consigue mediante la sangre de Jesucristo derramada en el Calvario. Romanos 1:7, 1 Corintios 1:2 y Hebreos 10:10 y 14. Herejía número 14. El ayuno de los viernes. No comer carne y guardar la cuaresma. Se inventó en el año 998 después de Cristo por los papas que estaban interesados en la venta del pescado en Roma. La Biblia no enseña estas costumbres de origen pagano. Mateo 15:10, Primera de Corintios 10:25, Primera de Timoteo 4:1 al 3, Colosenses 2:14 al 17, Romanos 14:1 al 23. Herejía número 15. El celibato sacerdotal. Roma declara que ningún cura, ningún sacerdote puede casarse. Se les niega totalmente el casamiento porque lo instituye el Papa Bonifacio VII en el año 1079 después de Cristo. La Biblia, al contrario de esto, ordena que los obispos, los líderes espirituales y los que sirven a Dios se casen. ¿En dónde? ¿Dónde lo dice la Biblia? Primera de Timoteo 3:2 al 12. Primera de Corintios 9:5. Mateo 8:14 al 15. Herejía número 16. El uso del rosario. Muchas bolitas juntas y repetidas. Santa María, Madre de Dios, Padre nuestro, etc. Fue inventado por Pedro el Ermitaño en el año 1090 después de Cristo. Jesús condenó en la Biblia el uso repetitivo de las oraciones. Mateo 6:5 al 13. Herejía número 17, la Gran Inquisición. El Consejo Verona, dirigido por el Papa, autoriza la Gran Inquisición para perseguir, torturar, arrancar la piel viva y asesinar a toda persona que esté en contra de Roma o que lea la Biblia. Esto fue en 1184 después de Cristo. Jesús jamás enseñó imponer a través de la fuerza para que alguien aceptara sus enseñanzas. Efesios 4:31 al 32. Herejía número 18. Las ventas de las indulgencias. Esto se inventó para comprar la salvación y el cielo y fue en el año 1190 después de Cristo. La Biblia enseña que la salvación y el perdón de pecados es totalmente gratuito y no cuesta nada porque le costó la sangre a Jesucristo. Amigo, no se deje engañar. Cristo derramó su sangre por usted y por mí. La salvación es gratis. Romanos 3:23 al 25, Efesios 2:8 al 9. Herejía número 19. El dogma de la transustanciación, perdóname si no lo puedo pronunciar, fue decretado por el Papa III en el año 1215 después de Cristo. Esta doctrina del Papa enseña que el cura, al acercarse a la misa, tiene el poder de Dios de convertir un pan o una hostia en el cuerpo de Cristo y el vino en la sangre de Cristo. Y cuando la persona recibe la hostia y bebe la copa, está recibiendo a Cristo y bebiendo la sangre de Cristo. La Biblia enseña lo contrario. La Biblia dice que la cena del Señor es para recordar y anunciar la muerte y la venida de Cristo. Lucas 22:19 al 20, Primera de Corintios 11:26.
¿Cómo es posible que se coman el cuerpo y la sangre de Cristo y cuando van a la letrina lo van a echar ahí? Es ridículo. Herejía número 20. La confesión auricular de pecados. Dice el Papa Inocencio III en el Concilio Laterano, año 1200 después de Cristo. Toda persona que crea en la Iglesia Católica Apostólica Romana debe hincarse ante un cura romano autorizado por Roma y decirle todos los pecados. Y esta persona, sacerdote, tiene el poder de perdonar pecados. Óigame, esto se parece al G12. Igualito al G12. Donde llegan, se van a los encuentros y se van donde el disque apóstol o pastor y vienen los hermanitos y les confiesan un montón de cosas al pastor que después ahí andan contándolas y regándolas si no es íntegro el pastor. Y cuando llegan a la iglesia empiezan a contar su testimonio. ¡Ay! Yo nunca había conocido a Jesús hasta ahora. Yo lo escuché, hermanos, créanme. La Biblia nos enseña que los pecados debemos confesarlos directamente solo a Cristo. Salmo 51, Isaías 1:18, Primera de Juan 2:1 al 2. Hermanos, todo esto que le compartimos es necesario que usted, a la luz de la Escritura, lo analice. La Biblia dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Que no nos falte conocimiento. Acerquémonos a Dios, creamos verdaderamente a su palabra, nada más a su palabra, para que nos vaya bien. Espero que este tema les sirva de mucho, hermanos. Agradezco también al grupo de Jazz Production que está también con nosotros aquí y que siempre están con este apoyo. Un día se los vamos a mostrar, ya muy poco vamos a mostrarle a este equipo también que nos apoyan en este ministerio. Y gracias a Dios por sus vidas. Que Dios me le bendiga a cada uno de ustedes. Gracias a todos, a los que nos están viendo en diferentes partes del mundo. Dios me le guarde. Jazz Productions. Brillando en la red.